noches. No, es tan oscura esta Hola. noche, pero lo logramos, lo logramos, lo logramos. Ahí se irán sumando los demás o las demás, pero aprovechando que, ¡ay, qué divino! Aprovechando que ya se van sumando, entonces nada, compartamos quién terminó el libro para saber si todos llegamos o si no llegamos, y para los que era relectura también saber si terminaron la relectura. Y ya luego entonces ahí les voy aventando un par de preguntitas y vamos conversando como el otro día, porque ya esta vez sí podemos hablar de todo el libro y como mirar ahora sí la historia completa, ¿no? ¿Qué sensación nos dejó al final? Si nos gustó el final o no nos gustó el final, si habríamos cambiado algo, cómo vemos a Drácula ahora nosotros, si realmente es un ser, si realmente es un villano, o sea, como ver ese tipo de cosas y vamos compartiendo. Entonces, o sea, ahí cómo quedó la lectura. Y para las que tienen disfraz, que presenten su disfraz porque se esmeraron. Oh, ¿Quién oye, tiene? yo sí terminé el libro, lo terminé hace como 2 semanas, una semana, una cosa así. Traté de alargarle lo más que pude, así que no sé las demás si lo terminaron a tiempo. ¿Quién más terminó? Yo terminé justito en la mañana. O sea, en la mañana me senté en la oficina y dije, no voy a hacer nada, no me hablen. Y corrí y terminé. Y eso que entre una espera en el seguro y 2 noches en vela, lo logré. Pensé que no iba a terminar. Era relectura y quería subrayar y quería tomar notas y tal. Y eso siento que me hizo alargarla. Pero al Ah, final sí pude terminar. Súper, súper. Yo también lo terminé. Lo terminé ayer. Ok. ¿Y el tuyo era Sí, lectura o relectura? No me acuerdo, creo que era, lectura. era Lec- lectura. lectura, Fue- ajá. A ti fue que te lo regaló tu hija, fue a ti, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, a ok. mí. Solamente había llegado hasta el capítulo 10 Ujú. y ahora aquí con el grupo pude terminar el libro. Ajá, Con exacto. pura emoción porque quería también tener más detalles y poder entender el fin de la historia. Tengo mis decepciones, pero Ajá. va bastante Ahora bien. hablamos de esas, ahora hablamos de esas, porque yo también me llevé uno. Pero bueno, Sí. ahora las compartimos. Y súper, me encanta. Y ya le puedes contar a tu hija que te lo terminaste de leer. ¿Quién más? Bien, lo terminé. Sandy, tú lo Sí, terminaste, tú hiciste un post creo que ayer, antes de ayer. sí, el sábado, el domingo en la noche creo que lo terminé. Y Súper. fue mi primera lectura de Drácula y no me pareció tan horror, que es como Ujú. así como ¿cuál era el género? ¿Era horror? Sí, creo que es como terror. O sea, es Terror. novela gótica y en la novela gótica tiene como esas variantes, pero sí, o sea, la gente cree que es un libro de terror o de horror o de miedo, pero sí, Sí, pues a mí no me pareció tan así de miedo, o sea, sí tiene como sus momentos, pero no me pareció un libro como tal de miedo. concuerdo Y con... pues sí, o sea, no me pareció tan difícil de leer como tal. O sea, yo nunca había leído sobre Drácula, o sea, conocía lo que es Drácula por películas y demás, pero nunca había leído como tal algo de la historia y no me pareció tan así tan terrorífica Exacto. y no me pareció tan complicada de leer tampoco. Súper. ¿Quién Ya, más? yo no lo pude terminar, me faltaron 3 capítulos por terminar, no me dio chance, Ay, Neri. pero yo sí sentí la experiencia como si fuese algo de terror, porque yo pasé mucha parte del libro en audiolibro, también lo tengo aquí en el Kindle, pero yo gran parte la estuve escuchando en el trabajo, en el audiolibro, y sí me sentía como temblorosa cuando ponían la música de suspenso, y también porque la persona que estaba narrando el libro le ponía mucho empeño, y en las escenas donde había gente desesperada, él hacía la dramatización, entonces uno se sentía así como, o sea, fue muy Claro, inmersivo, porque es fue muy el divertido. audiolibro con efectos incluso, o sea, no es solo la voz, tiene los efectos. Ok, Tiene de todo, tenía rayos, centellas, gritos, llanto. Yo me sentí bastante inmersa en la historia, la disfruté muchísimo esta segunda vez que lo estoy leyendo y vi otro punto de vista porque creo que cuando lo leí, estaba mucho más joven,
pasé por alto muchas cosas, así como, sí, pero hoy en día, como una mujer ya de 30 años, sentí como, ay, no, pobres mujeres de esta época, o Ujú. sea, siempre existía esta dinámica de la gente buena y la gente que, ay, no, ella tiene cerebro de hombre, y yo así como, ¿qué está pasando aquí? O sea, muchas cosas me chocaron, pero a la Sí, misma vez también lo disfruté mucho, pues. sí, me Yo acabo acuerdo. de terminar. Así, acabas de ver la última palabra. Ajá, exacto, acabo de terminar. Súper. ¿Y qué te pareció en general? Es un clásico. O sea, nunca lo hubiese leído de no haber estado en el grupo, pero me gustó leerlo. Un Ujú. montón de cosas que, digo, datos que tengo ahí de que los Cárpatos, Ajá. Buscovina, Bistris, yo apuntaba todo como para buscar por dónde andaba todo, o sea, por dónde era todo eso. Y no sé, ese final como que no me gustó, no sé, Ajá, ¿verdad? ajá. Ujú. Ok, creo que vamos a poder hablar del final. Ah, ok. Súper. ¿Quién más? Jenny, estás muy callada. Eso es que los dientes te estorban. Ya me los quité, no los soporté. Eh, Le voy a ser muy sincera, me gustó mucho. em, Sentí que parte del autor, aunque sé que está siempre hay un tema, especialmente como dice Marilyn, en los clásicos del tema de la posición en la mujer, pero siento que un poco él habla a través de, y que más se le parece al autor es como que Van Helsing. Dicho y hecho, se llama Abraham Van Helsing, que es el mismo nombre del autor. Y el dicho del momento, cuando ellos cometen el error de sacar básicamente a Mina de toda la operación, por así decirlo, comete un error y pasa lo que pasa. Entonces él mismo se da cuenta que al sacarla, metió o sea, yo siento que en el fondo él mismo se disculpa por ese mismo discurso gótico que hemos visto hasta ahora, en donde hay una parte en que ellos siempre como que hablan muy bien de Mina, pero hablan, por ejemplo, de lo del cerebro de hombre, que lo escucha y le quieres tirar el libro así, ¡pah!, hacia la tumba. ¡Pah! Sí. Pero eso les digo, pero sí hay un tema, hay un cambio de discurso, yo creo que en ese sentido, con Van Helsing, en el que él está hablando de, dicho eso, siempre está diciendo que Mina es especial, que Mina es no sé qué, o sea, da valores diferentes tanto a Lucy como a Mina y está haciendo el cambio de lo que sería, porque además acuérdate que no solamente para mí es romántico. Dicho y hecho, todo, si tú te pones a ver los procesos entre los mismos, para mí, los personajes, hasta la amistad entre los hombres es súper romántico, es demasiado aquí amigos juntos y vamos a acabar Ujú. con Drácula y ya vamos a abrazarnos y vamos a agarrarnos de las manos. O sea, pero una novela, o sea, cualquiera. Como Sí. demasiado me parece, o sea, pero bueno, era así, ¿no? Esa época, no sé. Exacto. Y una cosa que después leí algo con respecto al, como un análisis que hicieron y que me pareció maravilloso, que decía, que Abraham de alguna manera entendía que pues Europa estaba cambiando, está en el momento de la ilustración, de, tú sabes, toda la parte de lo que hemos hablado, de toda la parte científica, pero al mismo tiempo entender que hay costumbres y cosas que están más allá de la realidad y de lo que, y que son, y que pueden ser cosas que no podemos dejar por alto. Y yo creo que él siempre estaba, por eso que Van Helsing fue así como que, ay, Dios Él mío, era un un poco pionero. de. Totalmente, totalmente. A pesar de todo, él siempre, y los demás eran como, no, vamos a sacar a Mina y al final se dieron cuenta que la necesitaban. Entonces, si tú te ves más allá de eso, es como darle un poco de importancia a más por el tipo de mujer que era Mina. Las conversaciones a veces, como dices lo que te digo, lo del cerebro del hombre se me quedó y yo, "Ugh", pero sí hay un cambio en la visión. Y bueno, tú hablabas también lo de la típica protagonista que es perfecta, además la chama es que si hace esto, todo lo que hizo con la organización, la parte científica, porque no fue como que ellos salieron y dijeron, no, vamos a matar a Batman. Perdónenme, estoy equivocada. Esta parte la Pensé editaré. en vampiro, sí. Pero no es que fueron a matar a Drácula, fue como que vamos a investigar, vamos a ver los Y hechos, ella vamos a organizó todo. organizar. Y esa parte me pareció maravillosa, me encantó. Yo sé lo que me van a decir, pero los voy a dejar que ustedes digan lo del final, que a mí tampoco me gustó. Estaba triste, Ok, ok. lo dejo ahí.
Ok, ¿quién más? Así, general, ¿terminó o no terminó? Feeling general, ¿les gustó o no les gustó? Bueno, a mí sí me gustó bastante la novela. Yo no me esperaba que iba a ser de ese tipo. Fue una grata sorpresa. Todo iba bien hasta el final, como están comentando. O sea, como que se desinfló totalmente, le faltó todo. Todo lo que me leí, que esperaba un final, un desenlace así mismo como wow, me quedé como con ganas. Ujú. Me pasó a mí. Ok, como con ganas de una batalla campal con esos 4, con mucha sangre, con Drácula tratando de salvarse, Yo no te sé. digo, yo llegué a pensar, como Mina se la pasaba durmiendo y se la pasaba durmiendo, y yo sabía porque yo misma me spoileé que venía un hijo por ahí más adelante, yo decía, ¿será que está el hijo del vampiro? O sea, no sé, como no sabía cómo era. Si es que ¿Cómo? dormía. Un momento, ¿cuál hijo? Oye, después, el final, mi libro tiene al final una nota. Final, ajá. Hay un hijo, ¿Qué? En Espérate la que yo no me acuerdo. Pero es una nota al final, una así. nota, sí. Entonces, digo, yo misma me estoy, o sea, yo culpable, yo misma me hago. Tú misma te spoileaste. Sí, Ah, entonces, la claro, nota. pero no sabía que fue mucho, 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 mucho después. Entonces yo decía, ¿será que tanto sueño de la mina es que está embarazada? Ya. Desde ya, y no era así, ¿no? Pero bueno. Sí, faltó. Bueno, entonces, ya dijeron como que algunos decían que el libro no le habrían dado la oportunidad si no fuese por club de lectura, entonces eso es como también chévere siempre de lo que ahí vamos descubriendo juntos. Entonces, vieron que Drácula en ningún momento habló, todos hablaron por él, todos los describieron. ¿Qué creemos o qué creen ustedes que habría podido decir Drácula? ¿O que habría dicho Drácula? ¿O por qué él era así? O sea, si Drácula hubiese tenido chance de hacer una nota, ¿qué creen que él habría podido decir? Yo voy a decir algo. Dale. Buenas noches a todos y a Hola. todas. Me encanta la temática. Bueno, yo voy a decir algo bien particular. Yo no había leído nunca vampiros tradicionales. Nada, yo vengo de la ola de Crepúsculo, los hermanos de la Daga Negra, etcétera, etcétera. Por favor, no me juzguen, todos tenemos un oscuro pasado. Pero, Aquí no El te detalle es que yo esperaba en algún momento que se revelara un Drácula con una personalidad no maligna. No sé por qué yo esperaba que en algún capítulo él como que, no sé, hablara de él o hubiera una conversación con uno de los personajes donde él se revelara que no era maligno, pues estaba como con esa psicosis en la mente. Y al final yo creo que me quedó faltando más sustancia del personaje de Drácula. Al final no lo conocimos al 100%. Sabemos que él es malo porque en la cultura popular de la época, pues era un personaje malvado y porque obviamente mataba gente, pero más allá de eso no hay el único momento es al inicio cuando él habla con Jonathan y le ahí, empieza a hablar como de su genealogía, de las luchas del pasado, entonces como esa parte de Jonathan me encantó, siento que fue subiendo y ¡pum! Se cae cuando empieza a contar Mina con la otra y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Jonathan? Me faltó. Pero sí me quedó faltando más de Drácula, más su esencia. O sea, como que Eh, tuvimos todo el contexto, toda la situación, todo lo que se afrontan, pero no el por qué empezó, por qué él llega a ser lo que es, su personalidad, también el que siente, como que vivir tanto tiempo también tiene que generarte a ti como algo, o sea, como que quedan Algo. muchas piezas de su ser que no se desarrollan, ¿verdad? Entonces, a mí también yo siento que me faltó algo de Drácula. Ahí veo que Sandy está alzando la mano súper juiciosa. Dale, Sandy. Por ejemplo, en los primeros capítulos hay una parte en la que Drácula dice que él quiere aprender inglés y Jonathan le dice, pero ya hablas perfectamente inglés. Y él le dice que sí, pero que él quiere llegar a Londres y ser visto como uno más, que ahí todo el mundo lo veía como un señor y que él quería ser visto como uno más. Pero también dice, pero no puedo, o sea, no me veo no viviendo como noble, porque él era como un noble, no era un conde. Entonces era como que
sí quiero eso, pero no quiero dejar de este título de nobiliario. Y bueno, yo creo que ahí también se ve un poco de lo que él era él, ¿no? O sea, que no le gustaba ser, o sea, pues ser lo que era, o sea, que todo el mundo lo veía como alguien y no pasaba desapercibido. Y él decía que quería pasar como uno más en Londres, o sea, que no se dieran cuenta que era un extranjero, por eso quería mejorar su inglés. Y otra parte en el final también él dice que, o sea, cuando dicen que, o sea, que no me acuerdo qué fue lo primero que le hicieron, si la estaca o la cabeza, pero que su semblante cambió como de descanso, como Ujú. que O sea, estuviera cansado de ese de terminar vivir su vida. tanto, Ajá. exacto, sí. Bueno, ahorita que están hablando sobre la personalidad de Drácula, son las cosas que me recuerdo sobre donde él muestra este sentido de no pertenencia y también como de cansancio de la vida que estaba viviendo. Sí, de acuerdo. Sí, ahí esa parte llama la atención al final, cuando mencionan eso, que se le vio como aliviado. Es que imagínense, ay, yo no sé, ahí ahí se toca el tema de la muerte y todo lo demás, pero es que imagínate, ay, no, vivir tanto también debe ser como, bueno, no sé, Tedioso. loco. De, Sí, de mi lado, bueno, no sé dónde ponen la manito arriba, lo estoy buscando y me vuelvo dale, tú loca aquí vas buscando. así. Puede ser Dale. desde mi punto de vista, y siendo súper fan de Drácula en todos los aspectos, eh, con Catherine, estoy contigo también. Yo caí en el mundo de los Cullen, así tal cual. Y ahora puedo decir que entiendo Mira, a Francis Ford loca. Coppola, porque cuando vemos el libro y vemos que cada uno dio su parte, porque de todas las cartas, todas las notas, todo lo que se informó, Morris tampoco llevaba un diario, que es Quincy Morris, Quincy Morris creo que Ujú. se llamaba, y Sí. él no llevaba nada, él simplemente se sabía de él por lo que escribían los demás a su alrededor y pudieron describirlo como era. Entonces me imagino que Francis Ford Coppola cuando hizo la película trató de emular un poco de cómo él veía a Drácula como tal, poniendo una historia romántica para hacerla popular entre la sociedad. Y en realidad cuando leo el libro, que fue el final que no me gustó mucho, porque murió muy rápido, murió como, claro, tratando de llegar a su destino, pero no duró mucho y se hizo polvo. Entonces, siento de que al ver la película es como ver esa historia que faltó en el libro, o sea, el punto de vista de Drácula, el por qué lo hizo, por Ujú. qué trató de salir de su área de confort y entrar a un mundo desconocido incluso para él siendo un psicópata. Entonces ahí voy a la parte más personal y creo que algunas mujeres podrán coincidir conmigo. Eso me activa automáticamente mi síndrome de Estocolmo porque empiezo a sentir empatía por el psicópata. No. Todos queremos Yo ser quería saber mordidas. más de él, porque yo decía, él tiene un motivo, algo, hay un porqué. Exacto, tiene que haber un Él porqué. no puede ser malo solo porque sí. Ujú. Hay algo, tiene que haber una razón y me imagino que por eso hicieron tan específica y tan profunda la película de Drácula de Francis Ford Coppola, que incluso cuando describen cómo se va poniendo la transformación de Mina, porque ella no llegó al nivel de Lucy, pero la transformación de Mina es muy, pero muy parecida a la escena de Bella, así que se llamaba ella, Bella, cuando Ajá, se de los embarazó de Cullen. Edward, cómo ella se fue transformando con el embarazo que tenía. La descripción es exactamente igual, hasta la busqué, yo Mm. dije, pero los labios rojos, pálida, chupadita, la boca entreabierta, que se le empezaban a ver los dientes y toda la cosa. O sea, allí en esa parte de la película trataron también como de expresar un poco de lo que decía Bram Stoker al describir cómo Mina y cómo Lucy empezaron a transformar su cuerpo después de ser mordida. Por lo menos hasta aquí es lo que puedo exponer de lo que pude sentir del libro. No, no lo que aprendí, porque en realidad cada palabra se siente esa emoción cuando lees y vas pasando la página y te vas dando cuenta de lo. Esto es un chisme profundo, en serio. Esto es un chisme a toda a todas luces, por decirlo así. Un gran No sé si chisme. alguna más quiere agregar algo si alguien Mira se que ve igual. ahora que tú estás hablando y no sé si alguien más lo percibió así, pero de pronto también esa necesidad que se genere esa cadena de morder y de hacer a otro como yo,
es en esa eternidad o en ese largo periodo de vida, no estar solo. O sea, es saber que hay otros como yo y que están conmigo, porque cuando luego pasan a no muertos se supone que pueden vivir todo el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto es un poco eso también, es una forma de afrontar como desde esa soledad, porque él pudiese seguirse alimentando de sangre de animales, por ejemplo, pero al hacerlo con una persona, perpetúa también la condición de esa persona y no está solo. Entonces, de pronto si lo vemos así, también hay un elemento desde la personalidad que aborda la parte de la soledad, pero no sé si se pudiese interpretar así. Ahora que te escuché, se me Porque el ocurrió. tema es, o sea, vamos a decir, si muerde y le jala toda la sangre, ya, chao. Pero es que no, le es para ir transmitiendo para que siga. Entonces, porque yo decía, si te muerden y, o sea, como cuando los animales comen animales, que los matan, o sea, le chupan toda la sangre y chao, bye. Pero aquí no, aquí era como un chin. Yo jugaba eso cuando era chiquita. Nos poníamos así dos cositas. Hace rato. Tú eres una pequeña Mina o una pequeña Lucy, entonces ya. No creo. Pero bueno. Sí, pero súper. Sí, ahí da para analizar bastante. Pero entonces, ¿qué creen que él sí es realmente un villano o más bien no lo entendían en su época? O sea, ¿qué sería Drácula? ¿Si es un villano? ¿No es un villano? Yo pienso que sí es un villano. Ujú. Un villano tratando de escapar del mismo. Ok. Mira, profundo. Con que el autor también lo pone como un villano. Pero si vemos como un poquito más allá, y creo que también tenemos un poco de, pensamos en Edward ahí brillando en el, tú sabes, no sé por qué eso me impactó a mí mucho, pero cuando él dice, esa es la piel de un asesino, yo dije, Dios mío, así se provoca que lo maten a uno. Pero lo que quiero decir es que uno ha romantizado un poco y el autor lo veía mucho más como un animal, más que o sea, nunca le dio como esa. Yo siento que tú tienes razón, Francia. Francis Ford Coppola hizo un gran trabajo porque además puso a alguien atractivo, lo puso como más romántico, o sea, como para darle, como para que tú sientas eso, esa soledad ancestral que me parece maravillosa, que creo que ahora le falta un poquito, pues, quizás. Ay, Dios mío, los clásicos, matando a los clásicos. Sí. No. Ok, el final. Hablemos del final. Lo odiamos, todos lo odiamos. ¿Qué ¿Por qué? faltó? ¿Por ¿Qué qué lo faltó? odiamos? Que se defendiera, ¿Qué no nos que, gustó? que hubiera una lucha, que hubiera algo, un conflicto. Pero es que como era de día, el tipo iba a dormir, o sea, de día no, de día era el motivo para matarlo y para desaparecer y para todo, o sea, no había manera o sea, al final fue de día, por eso es que ya, chao. Por eso fue fácil. Yo creo que el tipo ya estaba harto de escribir y entonces ya acabemos esto como sea. Porque sí, faltó Coincido como con él. emoción, que le Pelear, dijera que intentar sí, agarrar a alguien y que el otro le clavara sí. ¿cómo era la cabeza y en acá, ¿no? ¿Saben? Es que yo La sentí cabeza. mucho más emoción cuando estaban hablando de la trama donde él llega a Londres. O sea, en la parte del barco se sintió incluso como peor al final que tuvimos en el libro. Por eso creo que esa es la razón por eso de que a lo mejor el escritor estaba cansado, no supo darle un final como una cúspide, como una pelea. Fue como muy sencillo, pues. Sí, Fue y, blow. y, y esa parte del barco, que si Mina sabía y oía olas cada vez que la hipnotizaban, o sea, no sé, no oigo olas y oigo no sé qué, o sea, como que todo era así, yo decía, ay, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Cuándo van a llegar? No sé, Sí, desde ahí se puso medio tedioso, ¿verdad? Como, porque ya la búsqueda era como que ellos tenían una ventaja, ya ellos sabían cómo encontrarlo, dónde él iba, era como... no sé, sí. Ahí llegó alguien nuevo, a ver qué cuenta. No sé si te refieres a mí o... ¿Sí? Sí, ¿A ti? ajá, exacto. Yo a él la estaba escuchando
Me pareció interesante lo que dijiste, Kate, del tema, que creo que estás haciendo referencia a alguien que dijo también al principio, el tema de la soledad y todo eso. No lo había pensado, Sí. eh, y especialmente con el tema de que a quienes convirtió, pues también eran mujeres, pues las tres eran mujeres. No recuerdo si les dan el carácter de novias, le decían novias de Drácula, novias vampiras o algo por el estilo, o eso es algo como que de otra novela que me recordó esto. Pero sí, no había pensado que todas las que convirtió son mujeres y creo que también eh, había algo especial con el tema este de los niños porque creo que también era mucho de que mataban a la gente mayores, o sea, hombres y mujeres, creo que durante la novela mataron a varios, pero fueron a dos, tres niños los que por lo menos Lucy, eh, o sea, los Los mordió, pues no mató. se murieron, pero también había como un tema este de que los adultos versus los niños también me llamó la atención. Ay, sí, Y ya niños. creo que también lo otro que estaba mencionando, ay, se me fue la onda porque lo iba a decir, pero en ese momento cambiaron de tema, eh, de lo que estaban Lo de si diciendo. era villano o no era villano. Ah, sí era villano también. O sea, yo sí full considero que es villano, creo que, o sea, era malo también, creo que también era muy, muy animal, porque al final, lo que estaban haciendo al final era cazarlo, me parece 100%. Toda la estrategia, toda la cosa va a ir por aquí, va por allá, a pesar de que habían dicho de que era astuto y todo esto, también mencionaron esto de que como que tenía el cerebro de un niño, pero para otras cosas no. Ahí se fue como poniendo un poco extraño el asunto, no, no me esperé eso. No vi la película, pero me llamó la atención. Y también todo el tema este que hablaban de, o sea, de que no era a través de él de que sabíamos todo esto, él nunca habló en ningún momento, porque nomás al principio, con el tema de Jonathan, que me pareció súper interesante al principio, me pareció súper bueno la parte del barco y cómo narraban cómo iba muriendo la gente del barco, creo que nunca había leído nada así. O sea, y quedó clarísimo, creo que dio suficiente miedo, o sea, hasta que llegaron allá, no me imaginé al hombre como que amarrado al timón, muerto, o sea, me pareció una súper escena. Creo que para mí ninguna más adelante lo superó. Ujú. Eh, o sea, sí considero que un villano, pero creo que al final sí era muy, muy animal, como mencionaron, porque ahora, no sé si el tratamiento ahora, los vampiros es sí, un poco más romántico, Twilight, Vampire Diaries, todo esto, incluso entrevista con el vampiro también es mucho más romántico. Pero no me esperé un Drácula así como que, o sea, no me esperé todo lo que pasó, todos los poderes que tenía, lo malo que lo hacían percibir. Creo que está cool, pero creo que me imaginé un villano más malo. No me pareció tan malo. Ok. Yo también pensé que también iba a haber como algún asunto de romance con Mina, qué sé yo, que le gustaba, no sé. Quizás lo hubo, pero no, por lo menos no, o sea, no, No claro. Tutti Frutti, no. Tutti Frutti no. Ujú, exacto. Y no sé, o sea, todo que han dicho me parece muy cierto y esas cositas son las que me llamaron más atención. ¿Y el final? Y el final a mí no me gustó, creo que pasó muy rapidísimo, o sea, fueron tres líneas ya cuando lo mataron, o sea, todo fue como que el hype hasta el momento, no sé qué, vamos hasta el otro lado del mundo, o a Transilvania, no sé qué, y al final la muerte, sí, se sacrificó uno de los que estaban con ellos, pero no sé, o sea, uno lo agarró por el cuello, el otro le metió la estaca, pensé que iba a ser algo más, él iba a dar un poquito más de pelea, quizás estaban vulnerables, no sé, imaginaba otras cosas, dado todo no sé, todo lo que rodea a Drácula, lo malo que es, lo fuerte que es, lo fuerte que lo hicieron ver también, Ujú. pero al final tenía un montón también de debilidades, ¿no? O sea, lo de la rosa, o sea, lo del ajo sí se sabe, ¿no? Pero que si la rosa, que si esto bendecido, había un círculo también bendecido, todos estos símbolos cristianos también. Incluso me pregunté, y si no ellos no hubieran sido cristianos, entonces no pueden vencerlo porque no pueden, o sea, solamente el poder de Dios Ah, como tal es que podía vencerlo, ¿no? exacto, exacto. Y, y creo que tampoco hablan mucho de sus orígenes, cómo se convirtió en Drácula como Ujú. tal. O sea, lo mencionan ahí por encima, teorías, que si vino de Turquía, el ejército, pero no, nunca conocemos mucho nada. Es como un villano que al final no conocemos del todo y lo matan pues sin llegar a conocerlo tampoco, ¿no? Sí. Le dio mucho, o sea, le puso mucha fuerza a la narración, a mantenernos como súper enganchados de saber qué iba a pasar.
y nos resuelve el final súper rápido. Ahí lo que puede pasar y lo que estaba leyendo es que cuando tienes este tipo de narración epistolar, como es también como, o sea, no es realmente como una voz que narra, que puede dar como mucho detalle, entonces también se queda algo corto porque es desde la visión también de una carta o de un diario, entonces no, como que no detallaron mucho, Claro. pero Y definitivamente la sacó demasiado rápido. sí. Ahora que viste eso del episodio, o sea, me pareció súper cool al principio como Jonathan iba narrando todo, dejamos de saber de Jonathan y entonces empieza Lucy, sí empieza Lucy, pero empieza hacia atrás, o sea, ella empieza también, todo lo que ella escribe está duro, o sea, tuve que volver atrás y que mientras Lucy estaba escribiendo esto, que le estaba pasando a Jonathan. Pero es una Ujú. forma muy, muy inteligente como de Es- narrarlo. Y creo que también pasó más adelante, pero ya para atrás, tanto adelante como que no, no. sí, Y viste que todo es como en esta época, acaba el 4 de noviembre. sí, O sea, yo acaba decía, en Sí. que se noviembre. acabe el 29, que se acabe para quedar justos en el mismo día que el No se 4 de acaba. noviembre. A mí me pasó. No, y vieron que hay una página de internet que se llama Disque Drácula Daily, en donde tú te suscribes, pones tu correo y Ah, te llegan como los mensajes del día de los diarios. Entonces el otro año, cuando se empieza la historia, te empiezan a llegar como, o sea, te llega el libro por entregas, como está aquí en el diario. Me pareció súper o curioso, sea, me pareció buenísimo. súper divertido. Melanie, que no has dormido hace 2 días, por favor. Mi cara, mis ojeras son un disfraz por sí. Eh, a mí me gustó el final. Creo que cuando empezamos en el grupo yo dije que para mí Drácula no era una historia de terror, sino una Ujú. historia de amor. Y al final me gustó que le dieran más importancia a la muerte de Quincy que a la muerte de Drácula. Ok. Porque entregar la vida por alguien a quien tú amas es muy heavy. O sea, y amor por amor, o sea, porque no hay familiaridad, no hay romance, es amor por Claro, amor. exacto. Igual tenemos a irnos, como decía Francia, del síndrome de Estocolmo, de que queremos justificar al villano. Y man, había gente mala por ser mala. Y siempre que describían a Drácula, en su mirada hablaban de demoníaco. Entonces, yo lo tomo una parte como que él es la representación de el mal contra el bien totalmente. Eh, Hablaba Mario sobre que lo de los cristianos, de que, ay, si no hubieran sido cristianos, ¿cómo hubieran hecho? Igual, cuando a Jonathan le dan el crucifijo, él no cree en eso, Está porque al entiendo que es como principio. episcopal, Ajá, algo así. tienes razón. Pero no sé si alguno la habrá leído a Del Toro. Él tiene una serie que es de vampiros, son 3 libros. Y en esos libros a los vampiros no les hace eso, ni el ajo, ni el agua bendita, ni nada de esas cosas. O sea, tenemos que ver que obviamente Bram Stoker estaba influenciado por todo el tema que existía, pero pues entiendo que lo representamos como lo sagrado, o sea, lo sagrado me protege y siento que es una manera de verlo así. Y siento, no sé si fui yo que era mi relectura, pero sentía que había mucha cultura pop de su momento porque hablaba de rifles Winchester que eran novedad en su tiempo, hablaba de transfusiones que eran novedad en su tiempo, hablaba de Hans Christian Andersen que era novedad en su tiempo y así pues hizo como muchas referencias para su cultura pop y me pareció como muy chévere porque me daba como más sensación de, ok, lo ubico en este momento Ujú. histórico y no me sentía ni muy atrás ni muy adelante porque para nosotros que estamos en el siglo XXI y que nos hace cringe eso del cerebro de hombre en mina y tal, nos ayuda como a ubicarnos sin sentirnos tan los quiero matar por misóginos y machistas. Mira, súper.
Y Belén, ahora que mencionas eso de las transfusiones, yo también fui a verlo porque cuando estuve pasando lo de Lucy, yo dije, pero ahí están, o sea, las transfusiones la hicieron a cada rato y se la hizo, o sea, varios personajes. Y yo dije, pero esto, o sea, nunca, digamos, del AB positivo, no sé cuánto, y sí me puse a ver y definitivamente en ese momento no, o sea, las transfusiones hacerla era bien arriesgado porque nadie sabía, o ¿Qué no se sangre? sabía todo el tema Yo, del... yo hice una consulta sobre eso. Mm, Entonces, los tipajes de sangre son por lo general algo muy de una región. Cuando no nos mezclábamos tanto, como el chicheme que hay aquí en Panamá, que hay gente de aquí, de allá, y por eso tenemos tantos tipos de sangre. Hay lugares, por ejemplo, en culturas muy cerradas como China, que la mayoría de la gente son de un solo tipo de sangre. Entonces, al estar Europa muy aislada o muy poco mezclada, probablemente todos tenían el mismo tipaje de sangre, por mm, Interesante. ser tipo de raza anglosajona. mm, claro. Sí, sí, sí me llamó súper la atención y después fue hasta como que 30, 40 años después que ya entonces como que sí se dividió, o sea, ya averiguaron mejor el tema de esto y el RH y las cosas, bueno, pero sí me llamó la atención, ahora que lo menciono. Interesante, interesante el dato de Melanie también. Yo no sabía que era más como por eso. Claro, ya cuando estamos todos revueltos, ya ahí sí hay que check. Pero sí, eso fue interesante. Y lo otro que se habla, por ejemplo, se me fue la palabra de lo que es ahora la busco, pero bueno, también lo que hablábamos hasta la sesión anterior de este hombre también raro que comía animales y este tipo de cosas. No sé ahí si alguno quiere comentar algo de eso Pues yo creo que o ahí de queda un alguna poco otra cosa que le haya inconcluso su parecido rara. personaje. Quedó como inconcluso su personaje, ¿no? Porque Ajá. no sabemos, o sea, realmente nunca supimos lo que tenía, aunque él trata de explicar un poco cuando habla, no me acuerdo si con Mina o con el doctor, que él lo que quería era como tener vida, ¿no? Entonces él comía vidas para tener más vida, o sea, ese era su pensamiento, era lo que él tenía en su mente. Pero realmente pues nunca se llega a una conclusión de lo que tiene, nada más. Pero viste que a mí me parece que sí, en algún momento a él lo posee Drácula o algo así, o alguno de sus Draculitas o algo, porque él empieza como a manifestar o sabe lo que está pasando porque él quiere como huir también, ¿no? Como, entonces él también tiene como conciencia de el mal de Drácula y que él puede ser como un canal para que él haga también sus cosas y que él también se convierta como en un vampiro. Esa parte me llamó la atención. Como que cuando llega la neblina, como que la neblina como que te nubla, ¿no? Y entonces, según en esta neblina, Drácula le empezó a prometer que le iba a traer ratones, que le iba a traer no sé cuántos animales, para que él pudiera, o sea, pues darle como ese deseo que él tenía de comer animales, pues Drácula se lo estaba cumpliendo y él dice que le estaba diciendo mentiras, ¿no? Y ya después, cuando estaba así a punto de morir, o sea, él entendió que lo que tenía que hacer Van Helsing era como despertarlo para él poder darle esa información y que pudieran entender un poco más de Drácula. Pero sí, o sea, al final de cuentas no se dice lo que él tenía, o sea, es como que todo el tiempo se habló como que esta enfermedad que él tenía y cómo se comportaba y al final pues no tiene un diagnóstico, ¿no? Pero pues igual Exacto. era salud mental también, que, o sea, muchos de los trastornos mentales apenas es que se están como entendiendo y llevando a cabo. O sea, en ese entonces obviamente nada más era como un loco más, pero pues no se entendía más allá de eso. Exacto, exacto. ¿Qué más? Del estilo de la narración, de la escritura, bueno, algún otro personaje que les haya llamado la atención, si recomendarían o no recomendarían el libro, nada. ¿Qué más creen Yo que lo que nos deja? por mi parte a mí me pareció muy, un poco muy corto el hecho de que siendo tan poderoso como lo estaban describiendo, solamente se habló de Lucy como tal que la mordió, no una sola vez, varias veces, y estando dentro de una ciudad tan grande, no mordió a nadie más. O sea, no describe que en ningún Ujú. recorte de periódico haya habido alguna otra víctima, solamente se habló de los niños. Esa parte me pareció un poco extraña y ahí entonces voy a este señor que estaba en el manicomio, a él tampoco lo mordió, pero él Ujú. tenía la fe
Él quería ser como él, como si viviera bajo una promesa. Pero ¿por qué no lo mordió a él? Si igual él consumía sangre masculina. Al momento de morder a Lucy tantas veces, es como consumió la sangre de todos los varones que estaban alrededor de ella. O sea, no le hacía la diferencia. Pero no se habla de ninguna otra víctima aparte de las personas mencionadas dentro del diario. Esa es la parte que más me dejó pensando. ¿Por qué no había más si él era poderoso? ¿Por qué no Bueno, se sabía de otros? exactamente. Y habían ¿Cómo los recortes. elegía o por qué los elegía? Ujú, exacto. Sí, porque sería como para que cada noche se destrampara por ahí agarrando a... Ujú, Pero se empeñó con estos que hasta querían destruirlo. Entonces, claro, ¿por qué? ¿por qué? Ok. A También se menos que hubiera menciona tenido lo- una preferencia sanguínea, quizás le gustaban más los A positivos que los O negativos, digo yo, ¿no? Estaba en su silla de Pero, confort. Estaba en pero su mira silla que al punto Sí. de Melanie, entonces no aplica porque si todos eran la misma de... sangre, peor, podía acabar con cualquiera Pero en cuando esos tiempos. hablamos del barco, aunque realmente en el barco no se dice que se les tomó su sangre, pero en el barco pues todos eran hombres prácticamente. Claro. O sea, pero Claro, realmente pero ahí en el barco no sabemos también si él estaba como era jugando, que creo que no lo sabemos dijimos. si realmente tomó la sangre o solamente los estaba eliminando uno a uno para darles como ese miedo. Que Y, estaba era jugando. y otra cosa es porque, o sea, todo lo que se habla de él es bueno, convierte a Lucy, convierte a Mina y a las vampiras que tenía en su castillo. ¿Y por qué Lucy eligió niños? Porque Lucy no eligió hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que esa parte de los niños que mencionaba Mario, o sea, realmente tampoco se explica por qué Lucy hizo eso y cuál era su objetivo detrás de eso. Como un sentido maternal, no sé. Sí. Becky, Hola, antes estaba hace un ratito, pero no podía hablar, venía viajando. Bueno, de lo último que mencionaron, porque sí, también me quedan como algunas dudas. Ahora en la relectura me doy cuenta que sí, Drácula no tiene como tú decías, no tiene como un papel él mismo por sí, o sea, no lo conocemos por lo que los demás cuentan, pero también eso nos deja como muchas lagunas y muchas cosas. Por lo menos, para mí uno de lo primero es, ¿por qué si tú eras todo un príncipe, todo un rey, tú gobernabas en Transilvania, como decías, te vas a Inglaterra? ¿A hacer qué? Luego llegas allá y como decían ahorita, ni siquiera es que te volviste como asesino, que cazabas aquí, cazabas allá. No, te empeñas con una muchacha y solo esa muchacha, y luego cuando ves que te están acorralando, porque realmente más que la obra como la vida de él, es como si fuese lo importante, o para mí, pues lo que más resalta es como la cacería del final de este grupo de Van Helsing y todos, la cacería de Drácula, o sea, realmente es una obra que uno la lee pensando quizás que va a haber más, como dijimos, ay, quizás Drácula tiene una enamorada, quizás hay más, conocemos acerca de él, pero termina siendo más la casa de Drácula. Pero cuando apenas ya se siente amenazado o algo, de una vez él quiere regresar. Pero entonces, ¿qué te impulsó a irte? Porque te fuiste. O sea, siento que hay como mucho enigma, mucha duda, mucho que no hay forma de saber porque pues, no hay forma de saberlo. Pero quizás también uno puede hacer interpretaciones, como mencionaba, la soledad. Quizás se sentía muy solo en Transilvania. Quizás buscaba solo mujeres porque quería estar en una compañía, como decías ahorita, quizás la parte maternal, las mujeres que él mordía buscaban niños porque quizás lo que quería familia, entonces también va ligado a la soledad. Pero sí son temitas que pues me quedan ahí como dudas, que quisiera resolver, pero sé que no hay una forma porque pues lo que está escrito es lo que está escrito. Y al menos que Bram Stoker en algún momento haya dicho algo más acerca de su personaje específico de Drácula, que ahí sí desconozco porque pues no he investigado, me da la duda de investigar. Es lo que pues rescato o sea, me llamó más la atención ahora en la segunda lectura. El final también me gusta, a mí va bien en lo personal. Siento que sí se queda corto de acción, pero también la razón es que, bueno, él estaba bastante descansado. O sea, él sabía que
estaba, o sea, si no llegaba a descansar, pues en el viaje, por como se ve que lo estaban cazando, tuvo que hacerlo de que se desvió de camino, no había comido, o sea, estaba bastante, pues ya desgastado, o sea, que tampoco era como que podíamos pelear, pues esperar una gran pelea, porque Drácula no tenía muchas energías y fuerza, pero sí también me gusta la parte, pues, de lo de Queen, que sea como que cierre con eso de cuando él la ve y ve que ella no tiene ya la marca y es como que todo valió la pena. Ujú. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, cierra y termina porque termina la cacería. No sé si quizás no siento que le cambiaría el título, pero quizás le pondría como un subtítulo. De Que la Drácula, cacería cacería de algo, porque siento que es más que como que lo más relevante de la obra. Pero pues, me sigue encantando, me sigue gustando. Y sí, yo sí la recomendaría. Súper. De eso que tú mencionabas de por qué sale de Transilvania, yo creo que en una de antes de empezar las lecturas y todo, eso tiene un simbolismo y creo que a la que le gusta mucho buscar los simbolismos también es a Katia, que justo hoy no se pudo sumar, pero es el trasladarse de Transilvania a Inglaterra habla de el viejo mundo y el nuevo mundo y cómo había progreso y cómo hay cambios culturales y cambios sociales, pero que con ese cambio también viene, digamos, como lo corrupto o lo malo, ¿no? Entonces, ese creo que en la obra es más un simbolismo que, que obviamente cuando nos sentamos en el hilo de la historia y la historia como tal, obviamente nos deja vacíos. Pero desde la escritura eso era como la civilización moderna versus lo arcaico, lo antiguo, ¿no? Esa la recuerdo de haberla leído cuando estábamos como preparando las sesiones. ¿Y la otra que dijiste cuál era? La de... Lo de la soledad. No, y de por qué no mordía tantas personas, ahí creo que también puede jugar un poco el tema de la discreción, porque, y digo, igual deja el vacío, como tú dices, Sí, porque porque sería discreto si estamos diciendo que era como una bestia y que es poderoso y todo lo demás, ¿no? Pero era más como un tema de que si más sabían, más lo iban a cazar, o más rápido lo iban a querer cazar, o algo parecido, ¿no? Entonces se pone como, se habría puesto en peligro él mucho antes si se hubiese puesto como un loco a morder a todo el mundo, pero igual queda como un hueco narrativo ahí que como que no nos termina de cuajar, pero definitivo. Y yo también lo recomendaría, ya yo lo estoy recomendando. Yo creo que Jenny, realmente sí es lo que ustedes están diciendo, porque si te fijas, algo parecido se dice de Jack el Destripador, que supuestamente era una persona que podía haber sido adinerado, que podría haber sido un cirujano, pero que mató a tanta gente de una manera tan extraña que sí llegó a llamar la atención del público, de los periódicos y de todo. Entonces, tal vez sí sea eso, como de no llamar mucho la discreción. atención. Sí, súper. Jane, No, de que quería, se me entró el espíritu de Katia, o sea, es que estamos en Halloween, se metió el espíritu de Katia. pero Pero te te iba a tienes que decir poner algo. los dientes. Ay, sí, los dientes no funcionaron nada, pero te prometo que la próxima vez me esmero. No, lo que te iba a decir es que algo que sí me dio un poquito de risa fue que si te pones a ver, técnicamente quien mató son los extranjeros. O sea, a Quincy, que es americano, y a Drácula, que Ajá. evidentemente, entonces hay un tema también lo que tú estabas diciendo, o sea, al final terminó matando, terminó exterminando o matando, o sea, es como que de alguna manera la víctima evidentemente, y lo sabemos, es Lucy, pero de eso salió que, bueno, murió Quincy, que es alguien bueno, pero al final es extranjero y es el único del grupo que mata. Y yo dije, ah, o sea, mataste al americano. Además, el más fuerte, el más poderoso, el que es el más, que dicen que supuestamente casi que la habilidad en pasta, lo mata. Y bueno, evidentemente a Drácula, que también es extranjero. Y él habla un poco de que cómo venían en Europa la cantidad de extranjeros que trajeron un montón de enfermedades y cosas. Entonces, como de alguna manera, un tinte ahí Ajá. tú sabes, No una lo vamos a punta. decir, pero de algo así como que comienza con X y así. Exacto. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, nuestro amigo, lo que simplemente estaba diciendo que es un tema de, bueno, lo que estaba, además, esto me encantó, ay, Lo no me de acuerdo quién lo Melanie. comentó, Ajá. sí, que lo comentó lo del timo de sangre, que De la mientras estuve, pureza. De exacto, la... mientras estuvo todo el mismo tipo de sangre no hubo problema, pero ahí viene el punto, cuando empezó a llegar este montón de gente, empezó a combinarse la sangre, entonces empieza a haber la necesidad de eso. Entonces, bueno.
Y lo que te digo, y Quincy siempre lo dijo, era que el más valor, como que más, tú sabes, más así, eh, machote así fuerte, y mira, fue el que mató de las heridas, además. Entonces ahí yo le dije, Abraham, te pasaste, ese, Se te fue la mano, dejaste te ver fue, tu exactamente, sesgo. exactamente. Ujú, ujú. Ok, genial. ¿Qué más? Quien no haya compartido, sin pena, puede quitarse el mute y conversar. ¿Quién no recomendaría el libro? Todos lo recomiendan. Yo 100% lo voy a recomendar, 100%. Y de todo el libro, para mí la parte que más me gustó fue la del cochero. Cuando Ok. Jonathan iba a cambiar de cochero, esa fue la parte que más me gustó. De hecho, hasta podría ser el dibujo de cómo lo describe y me pareció de parte de Jonathan, su descripción siendo él todo un varón, lo sentí como que, güey, este es como un bro romance porque dice, le sentí el brazo tan fuerte y musculoso que podía partir el mío. Yo, ¿qué? Y yo, ¿cuál? Déjame ver dónde consigo un cuerpo parecido para por lo menos tener en mi mente una imaginación, completar la imagen que ya de por sí tengo. Y todavía sigo pensando que ese en particular pudo haber sido Drácula. Drácula se disfrazó de Jonathan, se disfrazó Todo. de personas adentro o sea, de todo, él era todo prácticamente. Mutaba, mutaba. Él mutaba, sí. Mira, esa está interesante, la parte favorita de la historia. Yo coincido con Mario, para mí fue la del barco. Esa fue el donde yo más sentí que me atrapó y yo no lo quería soltar y yo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Esa creo que fue mi parte favorita por la descripción, por cómo te mete así en la historia. Así que no sé si alguien quiere compartir así como hizo Fran su parte preferida de la historia o ese fragmento que los dejó como... Bueno, yo quisiera comentar solamente un pedacito de algo Hoy que los no. noto tímidos, hoy los noto tímidos. Ay, pecado. Yo les quería comentar un pedacito que no me gustó, porque Ah, también. yo tengo muy romantizado este clásico trato por culpa de la película. Y entonces me sucedió que yo recordaba que era mucho más romántico esta parte de Drácula. Entonces pasa la escena donde ya Mina se da cuenta de lo que está pasando. Y yo digo, ay, no, me recordó hasta el caso ese que hay ahorita de la señora en Francia, porque ella ni siquiera se da cuenta de lo que estaba pasando. Cuando se da cuenta, entonces Drácula es como, tú no te puedes resistir, esto va a suceder y punto. Esto es casi que, yo sentí que la estaba violentando, obviamente, porque ella después incluso se siente impura, se siente feo, y yo dije, "Ay, yo en mi cabeza tenía esto como un romance entre mí y el conde como, ay no, esta es la imagen de mi primera esposa que todavía tengo presente, y no era cierto, era simplemente otro cuerpo que estaba utilizando para obtener sangre, ya, eso me dio muy sorprendida porque era lo que yo tenía romantizado, clásico. Pero, Pero claro, no te gustó porque lo comparaste con la peli. O sea, tenías la idea más Ujú, de la peli. Ok, ok. ujú, ujú, Ay, entonces aquí ujú. aplica que la película es mejor que el libro. Podría. Yo opino que sí, la película es mucho más jugosa en la historia. Te iba a decir eso, nutritiva. Sí. es que yo siento que en la película jugaron con esa parte de darte una visión de algo que no explotaron en el libro, como estamos hablando de la personalidad de Drácula, como nunca nos dan un punto de vista de lo que él piensa o de lo que él está planificando hacer. Realmente la película se aprovecha mucho de eso y te da otro punto de vista. Desde incluso cuando él Ujú, ve por primera vez a Mina y ves ese intercambio de miradas, todo ese momento apasionado de mírame, y uno es como, ay, Dios ujú. mío, qué romántico. Pero sí, obviamente para mí es muy, muy, muy buena la película, la adaptación está buenísima, pero también disfruté el libro. Solo que yo pensé que el libro iba a tener una parte más romántica de lo que realmente vi. Yo pienso que la parte romántica que tuvo el libro fue la relación de amistad que hubieron entre todos ellos. Y querían como forzosamente poner a Mina como una
mujer débil que dependía del hombre, cuando en realidad no fue así. Y en esa parte, bueno, Bram Stoker hay que darle un aplauso porque dentro de todas sus letras pudo enaltecer la valía de una mujer, que obviamente en esa época era un poco difícil que un hombre o la sociedad masculina pudiera poner a la mujer como alguien de poder, porque no lo tenían. Así que por lo menos yo lo veo así. Sí, y Yo no fácilmente vi, Mina, no, ay, nada perdón. que comentar que en ese momento Mina fácilmente era la antagonista de Drácula, más que Van Helsing, me pareció mucho más protagónico alguno de ella. Van Helsing tuvo poder cuando, en el momento que las tres hermanas, así como lo menciona en el libro, las tres hermanas se acercaron y llamaron a Mina, llamando a la hermana también, que fuera con ellas y mataron a los caballos. Él sabía en ese momento de que ya él tenía que acabar con ellas. Y él cuando él describe cómo las ve dentro de un ataúd podrido, que ha sido consumido por décadas, y las ve allá tan hermosas allí, hasta él se siente como cautivado. Eso me recordó mucho eso de las sirenas cuando cautivan a los hombres y todo eso, ¿no? Pero él tuvo que tomar la decisión y mandarlas a descansar en paz, cortándoles la cabeza. Digo, porque es un poco cruel, pero cortándole la cabeza. Y hasta donde recuerdo, y eso que fue al final, no recuerdo que le hayan cortado la cabeza a Drácula. Él en el momento del estacazo se hizo polvo. No sé si me ¿No? equivoco. Sí, ¿no? Cortaron la cabeza. Sí, sí, Porque sí, sí. ese era el método de Van Helsing, o sea, con Lucy hizo lo mismo. Ese era, ¿Qué está eso? era lo que tenía que hacer para que pudieran morir para siempre. Ujú. Sí, las dos. Ahorita al final. Lo tengo fresquito. Ahí sí yo quería decir que, bueno, nos pasa mucho que esperábamos quizás el romance, como yo también dije, y también lo esperé, de Drácula, ya sea con Lucy, ya sea con Mina, que quizás es por mucho, como dijimos, Crepúsculo, todo lo que ha sido esto, pero sí hay romance, y para mí dos romances, pues, o sea, o bueno, historias de amor, está tanto la del doctor por Lucy, porque ella no aceptó casarse con él, y el amigo fue el que la buscó y ese hombre fue hasta que buscó a Van Helsing, mira lo que le está pasando a esta, él amaba y la amaba Sí. mucho y le dolió. Tanto el amor de Jonathan por Mina, porque digo, Jonathan logró escaparse de ese, del castillo para estar con ella, casarse. Mina amaba mucho a su esposo, tanto que le creyó y lo ayudó con todo lo que pasó, leyó los diarios, estuvo todo y había mucho amor. Entonces sí hay mucho amor, hay mucho romance, pero creo que no era lo que estábamos esperando, basado mucho en los libros o en Crepúsculo o así. Claro, no era el romance con Drácula como protagonista, Ujú. fue como el amor que había alrededor de las personas que... Y claro, como también decíamos, el amor de ellos, como entre que aunque eran varones y hombres, en verdad eran muy unidos, mucha camaradería y como decía, no se conocían mucho, se conocieron allá, pero se confiaban y a la vez como no lo hacemos solo por ella o por él, lo hacemos porque si no lo acabamos va a seguir como, siento que también como un amor a la humanidad, o como quizás también desde la vista esta de buscando pues al país como tal, pero sí como, sí había amor, o sea, solamente que pues no era quizás el que cuando uno toma el libro espera pues encontrar. Espera clichésudo de Sí. las historias de vampiros modernas. Y que A mí me otra película molestó de amor, horrible también faltó la que del en la con su... película. Bueno, Dale. Ah, dale. Una por una. Ajá. ¿Quién primero? bueno, nada más, Sandy, Sandy, dale, Sandy. solo que faltó una pareja ahí que no mencionó Belkis, la de Arthur con Lucy, porque, o sea, también aunque nunca interactúan como tal su amor, pero Lucy le decía a Mina que lo amaba, ¿no? Y ella rechazó a dos hombres por él. Y también todo lo que hizo Arthur por, digamos, salvar el alma de Lucy. Entonces ahí también se ve amor. Nada más era eso, ya, Melanie. Dale, Melanie. siento que en la película pusieron a Jonathan como un bobo, como alguien débil, alguien que, o sea, que no estaba como luchando por Mina o por él mismo, sino que se entregó y ya. Pero en el libro es una persona muy fuerte, o sea, es alguien que
va hasta lo último por ella y con sus amigos. O sea, es una persona muy de un carácter diferente. Igual a ellas las ponen en la película como medio libertinas, medias así curiosas, etcétera, cuando en el libro son unas mujeres como muy puras, se podría decir, o muy, ¿cómo decirlo? Muy complejas, porque al final son unas mujeres muy complejas. Eh, y para mí no hubieran organizado ni una sola hoja si no hubiera sido por Mina. Los hombres no se organizan. Lo siento, Mario, pero las mujeres somos muy más organizadas en esa parte más, un poco más lógicas para organizar cosas. Estoy Y de siento que acuerdísimo. sí, No, súper de acuerdo. A mí me gustó, y me gustó mucho el personaje de Lucy más que el de Van Helsing. Y estoy de acuerdo 100% contigo. sí, o sea, sin ellas jamás se hubieran organizado. Y al final todo lo que hizo con el tema de que por el agua, por aquí, por allá, y empezó, o sea, eso me pareció fantástico. Y ninguno ni siquiera pensó en hacer eso. Sí. Ujú, ujú. Súper inteligente ella. ¿Qué Yo creo más? que eso también fue una forma del autor de por lo menos darnos a las mujeres como este aire de ustedes también son importantes, ustedes también colaboran, ustedes también nos apoyan. Y eso también se ve cuando ellos se dan cuenta que se equivocaron, ¿no? Cuando dejaron a Lucy, perdón, a Mina de lado. Yo creo que el autor estaba dando a entender eso, porque ellos se habían equivocado al intentar sacar a la única mujer que tenían ahí que les podía organizar y que incluso fue la que hizo todas las transcripciones y que ellos se dieron cuenta de muchas cosas por las transcripciones y que todo el tiempo Van Helsing estaba diciendo como que, ay, tu esposa, tu maravillosa mujer, como que bueno, intentó dar a entender que no era uno de los tantos hombres que a lo mejor nos podía denigrar en esa época, ¿no? Creo. Súper. Y también Ay, pienso que siendo un libro escrito el siglo pasado, deja muy claro de que ocultar detalles de una información importante es mala idea. Porque si lo hubieran involucrado desde un principio, no lo hubieran sacado del grupo, es más, entre ellos mismos cuando el tema de Lucy, incluso Lucy se hubiera podido salvar, pero se confiaron, pensaron de que no, no le digan nada para cuidar su ah, mente, porque sí, es sus débil, nervios. porque ajá, los nervios pueden morir de la impresión. Entonces, eso de ocultar, ni siquiera en este tiempo moderno funciona, no ocultes nada porque después pasan cosas. No es buena idea. Así es. Creo que de hecho hasta en un momento no querían abrir una puerta, o sea, porque, o sea, que no podían entrar como a la habitación de una señorita, no sé cuánto, sabiendo que posiblemente Mina estaba siendo atacada por Drácula en ese momento. Y dije, wow. No, sí, y la parte esta eso sí me dejó consternada, es la palabra, consternada. La pobre Lucy está pasando por un momento difícil de su vida. Van Helsing viene en toda su sabiduría y dice, vamos a tratar de ayudarla poniéndole estos elementos cerca de su cama. Y viene la empleada y dice, ay, pobrecita, no puede respirar. Vamos La a sacar mamá no todo, era, la abre la mamá. ventana, la La mamá mamá. abre la ventana para que hagan, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Por qué no dijiste o por qué no dejaste a alguien o dar instrucciones? No puede hacer esto, no puede hacer. La señora podía soportar eso, pero bueno, también se entiende que en esa época la educación y las etiquetas daban a entender de que habían ciertas cosas que no se podían mencionar y con una señora tan enferma como esa, mejor prefirieron dejar un punto apropiado para la continuación de la novela. Ah, también, claro, puede ser un... Claro, sí. Ujú, La usaron de excusa para poder darnos unas páginas más. Buen punto, ujú. buen punto. A ver, yo veo por aquí a Diana, a Denise, a Fernando, a Ives. No sé si se animan a contar algo. Hola, bueno, sí, mi parte favorita en realidad fue el final. Siento El que final, sí, cuéntanos por qué.
Siento que se puso bastante de acción a lo último cuando iba como en esa carrera donde iban todos persiguiendo al ataúd. Ajá. No sé, no me esperaba que fuese así porque como venía con esa percepción cuando lo leí de que era un clásico, creí que iba a ser como que bien calmado y bueno, pues como que lento, por así decirlo. Y me sorprendió bastante que en el final como que si hubiera una carrera y de la nada se empezaron a disparar y habían como que diferentes bandos. Se sintió para mí algo que no esperaba y sí me gustó bastante. Yo nunca había visto tampoco la película de Drácula, así que tampoco sabía qué esperar, ni nada de nada. Sí sentí que quedó como que cerrado muy abrupto y no hay algo así como que para después. Pero ese build-up a la escena, al encuentro final fue lo que más me gustó a mí. Igual me entretuve mucho, pero ese build-up como que si van a llegar o no, o llegan y el sol se pone y después Drácula sale, o si llegan y después lo matan, si no, si sí. Eso fue mi parte favorita. Ah, mira qué interesante, porque, o sea, él analizó como antes, o sea, la previa a el momento en que lo matan, por Sí, decir. exacto, O sea, exacto. tú no analizaste solo como, ah, ya, le dieron el estacazo y le cortaron la cabeza y murió. O sea, tú viviste como ese suspenso desde antes, ¿no? Si van a llegar, ah, me Sí, gusta. exacto, esa parte de si llegan o no, siento que lo ilustraron muy bien en el libro y me gustó bastante eso. No, voy a volver a leer el final, a ver si Ok, me da la emoción que te dio a ti, porque ok. no me lo imaginé tanto. Y estábamos diciendo que nos había quedado como corto, entonces capaz y tenemos que pensar en el final desde un poquito más atrás No, para poder verlo así como más emocionante. Interesante. Qué chévere. Súper. Y era la primera vez que lo leías, dices. sí, y no había visto Drácula, ni una película, ni nada, o sea, sabía más o menos del mito de los vampiros, porque bueno, es Drácula, pero no sabía nada, pues. No sabía la historia en sí, solo sabía que Drácula es un vampiro y ya, Ok, pero no había visto como que algo que resumiera el contenido del libro. Entonces me sorprendió bastante y me gustó eso. te gustó. Sí. Súper. Ah, qué chévere. Me alegra. Buenísimo. ¿Quién más? Bueno, más quiero decir que gracias a ellos pude leer el libro, es que yo trabajo con él y me prestó el libro, así que gracias a ellos. De Ah, nada. sí. Sí. Genial. Ah, entonces Ives fue el que tú me dijiste que ya tengo un amigo que lo metí al grupo. Ah, ya. Sí, exacto. Ahorita no tengo cámara porque estoy en la compu y no tiene, Tranqui. pero sí. Chévere, súper. Exacto. ¿Y habías estado antes en un grupo de lectura o no? Bueno, casualmente con Mario, a veces como trabajamos juntos nos reunimos ahí, pero no en uno de los clubes de aquí. Y quería unirme hace un tiempito ya a uno, pues. Chévere, Y vi súper. que era Drácula y Drácula me gustó mucho, así que bueno, ahí también me uní Genial, y Mario me dijo también. chévere, súper. Bueno, ahí pueden seguir teniendo su club de lectura de a dos y nos cuentan. Chévere. Diana, Denise, Adrián, Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? Bien. Bueno, la parte que a mí me gustó, que más me gustó, mi favorita, yo creo que la comparto con varios, es la parte del barco. La verdad, cuando yo comencé a leer los primeros capítulos del diario de Jonathan, sí me gustaron bastante. Pero después comenzó la parte de Mina y de Lucy, y yo me quedaba así, pero ¿esto qué es? ¿Por qué tanto romance y tanta cosa? Y yo como que, bueno, lo abandoné un poco porque no esperaba que el libro fuera así, pues, porque la parte de Jonathan sí era un poco más como intrigante, pero bueno, dejé de leer un poco, pero como en el grupo siempre ponen ahí, bueno, ¿por qué capítulo van? Que no sé qué. Y eso me animó bueno, a seguir, pues. Ujú. Y ya cuando llega la parte del barco, sí, sí ahí me enganchó. Y de ahí seguí, me atrasé un poco, pero sí lo terminé. Y sí, esa parte donde explican así como por encima que sí, que el barco llega y encalla y el tipo muerto en el timón, eso sí, o sea, me atrapó, pues ya de ahí pude seguir la historia. Bueno, eh,
no sé si lo recomendaría porque es como diferente a lo que uno espera, porque es verdad que uno no espera un diario ni espera tantas cosas así, pues espera más que todo una historia diferente por toda la influencia que tenemos hasta ahora. Pero, y sí me parece como muy, un estilo como muy teatral. Ok. Muchos diálogos largos, muchos soliloquios, muchas cosas como esa. Y entonces, bueno, es un clásico, así que a mucha gente le gusta, pero no sé si, si entra entre mis favoritos, pues. O sea, sí me gustó, pero no es como, no sé cómo expresarlo, pero sí, Claro. sí, esa fue como mi parte, la parte que me retuvo, la del barco. Qué chévere. Ahí lo que a mí me pasó con una amiga, y es que por ejemplo, ella me decía, y creo que lo que tú dices, ¿no? Si por ejemplo alguien me dice, no, es que yo no leo Drácula, yo no quiero leer Drácula porque a mí no me gustan las historias de terror. O sea, ya al menos le podemos decir, no es una historia de terror, te lo puedes leer. O por ejemplo, a esta misma amiga le gusta mucho cuando hay epistolar. Entonces yo le puedo decir, mira, no te gusta el terror, pero y es epistolar. Entonces no tiene terror y es así. Entonces depende, como tú dices, de pronto no abiertamente porque a todo el mundo como que no le va a gustar el estilo, pero ya al menos uno puede decir de qué trata y si a la persona le gusta ese estilo, se puede decir, te lo recomiendo o no te lo recomiendo. Pero definitivamente que como tú dices, es un súper clásico, así que qué chévere que logramos leerlo, de verdad, qué cool. ¿Quién más? Y no, y contenta, gracias por sumarte, Fernando. Y chévere también el efecto que hace lo que tú mencionas, el efecto que hace el chat, porque como que uno dice, pero vamos a ver de qué están hablando, porque yo todavía no voy por ahí, creo que eso ayuda a animarse, así que el chat también ahí cumple su propósito. ¿Quién más? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Estoy como enredada con esto, no sé cómo tocar Tranqui, para que ahí te hablar. oímos y te vemos. Ok, bueno, yo sí tengo una compañera que todos los días al mediodía compartía con ella y ella estaba enganchada conmigo en el libro. O sea, que a medida que yo lo iba leyendo, yo le contaba. Pero entonces me daba tanta risa porque ella me hacía muchas preguntas y yo me quedaba, que entonces yo tenía que buscar nuevamente para después responderle, ¿no? Entonces había momentos en que en el comedor yo me ponía con ella a hablar y estaba la gente y ella estaba prendada como si ella estuviera viendo una película. Entonces yo le dije que viera la película y le dije, lee el libro, incluso hasta le mandé el audiolibro que tenía y también yo fui y compré uno y le dije, léelo que yo sé que te va a gustar, porque pues tiene, la historia en sí es muy bonita. Entonces ella me hablaba y me decía, que Diana, pero si tú observas, solamente cambian los tiempos, pero si tú miras, casi es el mismo comportamiento de ellos a lo que tenemos a nuestra realidad. O sea, no es mucho lo que ha cambiado en base a lo que yo le contaba, ¿no? Entonces ella me decía, ella veía eso, o sea, que ella miraba también otras cosas que a veces uno no, ella me dice que si tú miras solamente cambian su manera de vestir, por decir algo, ¿no? Cómo se vestían ellas, cómo se vestían ellos diferente a nosotros, pero casi tenían los mismos pensamientos. Cuando la hablé de lo de la transfusión, ella dice que wow, y hacían transfusión en ese tiempo. Y yo, bueno, Van Helsing, pues él era una persona muy dotada y él no se quedaba ahí, él estaba en lo que era investigar y buscar y entonces a veces ya yo me quedaba a veces como corta de tantas cosas que iba a contar. Yo es que yo mañana te sigo contando, espérate. Entonces tenía que seguir leyendo para seguirlo ¡Qué contando. chévere! Pero ella vivió el libro conmigo. Incluso ella quería que la hija de ella entrara, pero cuando ya estaba muy avanzado, yo dije que no vale la pena para el próximo, entonces te aviso con más tiempo. Más que ella también está en la escuela. Pero sí, yo sí me lo disfruté bastante y la película, y como hablaron, pues esperamos el romance, pero pienso que en la película pues nos dan eso, es como para entusiasmarnos de repente de ir al cine a ver algo diferente, ¿no? Pienso yo, a lo que fue el drama de lo que fue el libro en sí. Pero yo pienso que sí, yo sí lo recomendaría.
Súper. Ay, qué lindo el ejercicio ese que hiciste con tu compañero. Sí. Qué Mm. bonito. Y lo que dices de cómo cada uno lo analiza, yo creo que eso, y casi siempre creo que lo digo, es parte como de la riqueza incluso de sentarnos a conversarlo, porque algunas personas nos quedamos muy literal en la historia y nos gusta como analizar desde la historia como tal, otras personas se van siempre más como a ese análisis del simbolismo, después otras personas les gusta hacer la analogía con el tiempo presente, entonces no necesariamente todos analizamos de la misma manera, cada uno disfruta la historia desde su estilo de lectura también, y cuando nos sentamos aquí es que como que juntamos todas las piezas y se vuelve como una conversación mucho más rica que si lo leemos solo. Entonces, eso también es lo lindo de leerlo en grupo porque puedes ver cosas que desde tu lectura individual no veías. Entonces, yo creo, o sea, yo digo, no está bien ni está mal, no es como, no es que te quedes corta, es que esa es como desde el punto de vista que tú haces la lectura. Porque incluso una de las chicas decía que ahora que está releyendo, está mirando otras cosas que no vio en la primera lectura. Entonces, Ujú. no es como que vamos a poder abarcar todo en una sola mirada, ¿no? Así que hace parte como del ejercicio de leerlo y si después lo quieres volver a leer y así. Entonces, está lindo ese ejercicio de conversación que fuiste Mm. llevando ahí con tu compañera. Sí, 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 me ayudó bastante porque ella me buscaba a ver otras cosas que yo no veía. Exacto, Era eso, ella es como tú dices, no, ella lo veía de un punto y yo lo veía de otro. tal Y cual. cuando le conté lo del barco, ella quedó horrorizada. Ella estaba con la mano. Qué chévere que Pero lo sí, pues lo compartiste. disfruté bastante, sí. Qué lindo, súper. ¿Quién más? Oye, ahorita yo escuchando a Diana, pensé en Van Helsing, o sea que decimos que realmente no veíamos que mordía a otros Drácula, pero Van Helsing tuvo que tener una curva de aprendizaje para saber cómo, qué era lo que realmente les hacía daño, las flores, los Ujú. ajos, todo esto. Entonces, realmente puede que sí haya habido otros, ¿no? Que no se mencionan, pero él tuvo que tener una curva de aprendizaje para saber cómo podía matarlos y cómo no, y cómo podía proteger a las personas y cómo podía mantenerlas sin convertirse como intentó hacerlo con Lucy. Entonces, ahorita yo, bueno, como que viene ese pensamiento, ¿no? O sea, sí tuvo que haber otros, a lo mejor no se mencionan, pero tuvo que haber otros para que él pudiera llegar a este último método que era el correcto. Lo que yo escuchaba mucho de Van Helsing era que él decía que Drácula tenía una mente todavía infantil, como que todavía, como que yo dije, él me quedaba ahí con una mente infantil, pero bueno. Sí, porque era como descuidado para algunas cosas. Y lo que dices tú, Sandy, de hecho estoy tratando de encontrar como esa parte donde lo describe todo lo que él es débil y demás. Y tienes razón porque creo que incluso habla en plural. O sea, como que habla como a los de su especie, o sea, no era solo él, había más, solo que como que el que estaba de moda en ese tiempo era, pero no encuentro la hoja en la que está eso. Pero sí, creo que habla en plural. Es como que él también hizo su investigación y su observación por mucho tiempo. Interesante. Voy a ver si lo encuentro porque no lo estoy encontrando. No le puse post-its a esto. Bueno, ¿qué Yo más? puedo mencionar de la parte del el escritor como tal, cuando una persona escribe una historia, un libro, algo, se tiene que haber inspirado con algo. Ujú. Entonces el libro me deja a mí en una situación como compartieron en el grupo hace unos días atrás, de que el libro había sido editado, que creo que es en Islandia que pueden encontrar el libro más completo. Entonces uno queda con la curiosidad de ver entonces quién era Bram Stoker, quién era él en realidad, cuántos libros más escribió, por qué este fue el único que se menciona con el nombre de él. Entonces, si me pongo a investigar más, obviamente me va a explotar la cabeza porque entonces no solamente tendría la información del libro como tal, sino también todos los demás detalles y te deja en una posición como que, wow, ¿será verdad? Se habrá inspirado porque escuchó algún rumor por ahí y él como de esa época, siendo escritor, quería también exponer la información en un libro como una historia o que escuchó de alguien que rumoró tal cosa, porque este Van Helsing
lo muestran dentro del libro como un hombre culto, inteligente, con poder de voz, con autoridad dentro de la sociedad que en ese momento vivía bajo ciertas reglas y ética. Entonces te deja esa sensación de duda. ¿Habrá sido verdad? ¿Habrá sido solamente una historia ficticia? Pero si nos vamos a escritores actuales y vemos, como estuvimos conversando la segunda reunión, que el que escribió Christian Grey se inspiró de tal novela porque también era fans, o sea, algo lo motivó. El otro escritor que me gusta mucho, Stephen King, cuando escribió It, él se inspiró porque él escuchó algo también y lo hizo para sus hijos, esa novela. Entonces, cada escritor tiene un propósito del por qué escribe algo y la forma como está este libro da a demostrar como que sí, hay algo por ahí, hay un hilito dentro de la historia que quizás a lo largo de los años se ha ido olvidando, pero deja entrever de que hay algo más o pudo haber sido verdad. Yo creo que él le contaban como historias, algo leí también de él cómo creció, creo también, como que hubo mucha influencia de las cosas que él oía y veía cuando niño, y luego creo que ya más grande como en a lo que se dedicaba, pero tengo que revisar porque creo que fue Mario que dijo que ¿fue Mario o fue Fernando o Adrián, uno de los chicos? O sí, no me acuerdo quién fue, que decía que había algo como de teatral, ¿no? Entonces creo que también hubo mucha influencia como de las cosas que él hacía, pero habría que investigar eso, es como el hilo que lo llevó a hacer toda esta cuestión. Y digo, también influía mucho la época en la que él escribe, ¿no? Que es la época victoriana, que también todos estos escritores de esa época, la influencia de las costumbres, la cultura, lo plasman mucho en sus libros, ¿no? Pero sí, como que cuál fue el motivo por el cual lo escribió. Habría que ver qué fue. Ujú, ujú. Bueno, entonces, si más nadie o si alguien más quiere compartir, mientras les voy para que saquemos nuestra usual foto y nos queden ahí las 3 sesiones, las foticos de las 3 sesiones. Y mientras se van poniendo y buscan el libro y eso, aprovecho para hacer un comercial de la próxima lectura. La próxima lectura es esta, Las mujeres que bordaron su libertad, de Tatiana Pretelt, es una autora panameña. El libro que teníamos pensado para noviembre era un libro de ciencia ficción, pero lo cambiamos porque es demasiado dos. Entonces la idea de este libro es cortito, en verdad, son como 240 páginas, pero lo bonito de este ciclo es que pues, vamos a poder estar con la autora en un conversatorio íntimo, ¿ya? O sea, vamos a estar con ella, no va a ser aquí como que Catherine sola y ustedes hablando, sino que vamos a tener chances de ir al Hombre de la Mancha, que tienen un salón, y conversar con ella. Ella hizo unos conversatorios de lanzamiento, pero fue más como desde el proceso de escritura, la experiencia con la editorial, como todo este tema de la pollera, muchas cosas que se hablan aquí, pero en la reunión del 23 de noviembre estaríamos con ella. Entonces, ahí quien se anime me avisa, porque entonces estamos igual, tenemos el chat dedicado a la lectura y vamos a empezar a leer, creo que la otra semana. Vamos a leer en 3 semanas y el compartir es el 23 de noviembre. Así que si se quieren sumar a esta, me avisan. Es bien linda. Es de full historia de la esclavitud en el tiempo de la Panamá Nueva, cuando se traslada ustedes saben más que yo, ¿no? De allá de la Panamá la Vieja, cuando trajeron las piedras y todo acá para el casco nuevo. Y entonces está toda la historia de Santana, las polleras, las mujeres negras que eran esclavas y bueno, un montón que eran esclavizadas. Y ahí se teje una historia y un misterio. Así que si se animan, me avisan. Entonces vamos con la foto. Y ya con estas, creo que terminamos el año porque creo que en diciembre no hay lectura. A ver. Déjenme poner la cámara. Y déjenme los acomodo. Y aplauso doble para las que vinieron disfrazadas. Déjenme yo hago así.
Es que no puedo hacer todo al tiempo, no puedo tomar la foto y... Va, 1, 2, 3. Otra. 1, 2, 3. Eso. Listo. ¿Qué más? Si alguien más quiere sumar algo, compartir algo, una reflexión final. Y si No te no, quiero Mi novio comer. acaba de escribirme que el error de Drácula fue juntarse con gente rica, que si se hubiera juntado con gente pobre nadie lo hubiera podido corretear porque para eso no había plata. dijo, Sí. él está viendo nuestra reunión. La mejor No, conclusión, él me leyó el encantó. libro aparte y yo dije, ay, la reunión es hoy, dije, dile que eso, el error de Drácula fue juntarse con rico, porque si hubieran sido pobres, nadie lo hubiera correteado. Ay, está buenísimo. Tiene Él te mandó su sentido. conclusión, él te pidió que dieras la conclusión de él. Qué locura. Súper. Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, hay que ver qué haría Drácula en estos tiempos. Le iría bien difícil porque le sacan una selfie, la ponen en Tráfico C Panamá y entonces ya con eso lo aniquilan. Allá va el coche, allá va el ataúd y listo, ya. Pero bueno, Bueno, es un poco irónico también porque en la película Van Helsing, donde sale el Drácula sexy, y no me digan que no, todas sabemos que ese Drácula sí está guapo. Allí el pueblo de Transilvania como tal decía, no lo ataquen, él simplemente va a tomar del pueblo lo que necesita. Él come hoy y no come en 3 días, ¿no? O sea, es realista. Si Drácula viniera a esta época, pienso yo que pasaría exactamente lo mismo como dice el esposo de la señorita, que si se hubiera juntado con pobres, el presupuesto no daba para perseguirlo hasta el otro país. pues, pues sí. Y le daban de comer de la sangre de los animales en De los, esta. ajá. Y ya. Y seguía subsistiendo y estaría en la asamblea y bueno, alguna cosa así. Pero bueno. Listo, grupo. Entonces, espero que hayan disfrutado la lectura. Definitivamente, como que se comprueba que darle oportunidad a los clásicos es bonito. Que cuando le damos la oportunidad al libro, capaz y nos sorprende gratamente. Entonces ya saben que queda por aquí abierto el espacio para próximas lecturas y para que le den oportunidad a esos libros que creemos que no son para nosotros. Así que gracias por sumarse, que tengan una linda noche, que celebren, para los que vayan a celebrar el 31, manden fotos y ahí les dejo el chat abierto un ratito más por si quieren compartir algo más y ya luego entonces lo cerramos y seguimos con las demás lecturas. Así que Vas a abrir el otro, el de ya Tatiana. está abierto, ya estoy sumando a los que me digan que se suman a la lectura de En tu Tatiana. Instagram. En tu No, Instagram. no, Ok. escríbeme por WhatsApp, por WhatsApp y ahí a los que quieran la lectura de Tatiana Pretel me avisan y entonces yo lo sumo a ese chat. Ay, chicas, una pregunta, ¿dónde se consigue ese libro? El de Tatiana está en El Hombre de la Mancha y en El Lector. Y creo que lo tienen, recién lo pusieron en Riva Smith, creo. Ah, qué Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo? También está en digital. Y también está en digital. Ah, qué bueno. Sí, Está bien. súper. Bueno, feliz noche. Chao, chicas. Gracias. Cierren bien las Chao. ventanas y cuélguense Bye. el ajo y las flores. Chao. Chao. Chao.